Bienvenidos a Tiro de Esquina. ¿Sabían ustedes que un campeón del mundo con la selección argentina jugó en el Atlético Bucaramanga? ¿Que un yugoslavo que estuvo con la selección de su país en 2 mundiales se vistió con la camiseta del Leopardo? Pues a continuación vamos a mostrarle los 17 jugadores que actuaron con sus selecciones en campeonatos del mundo y que estuvieron con Bucaramanga, entre ellos 2 argentinos, un panameño, un yugoslavo y un costarricense. 2 jugadores colombianos que estuvieron en el Mundial de Arica, Chile, en la primera participación de Colombia en un campeonato del mundo, se vistieron con la camiseta del Leopardo. El uno, Marcos Kohl, autor del único gol olímpico en la historia de los mundiales, y el otro, Herman Aceros, quien también anotó gol en aquel famoso 4x4 ante la Unión Soviética. Herman, el Cuca como se le conocía, que murió hace algunos años, sigue teniendo el récord histórico de ser el único futbolista santandereano que actuó en un campeonato del mundo y lo hizo en el Mundial de Chile 62. Nací en Bucaramanga y padres de Santander, tanto de Málaga como de Piedecuesta, que era mi mamá, de saber que una persona de este terruño había ido al Mundial, pues para mí era un orgullo y sigue siendo un orgullo. Más colombianos que vistieron la camiseta de la selección nacional en un Mundial y también la del Atlético Bucaramanga. Miguel El Niche Guerrero estuvo en el Campeonato del Mundo de 1990 y vistió la del Bucaramanga terminando los años 80. Luis Fernando El Chonto Herrera jugó en Atlético Bucaramanga 1984 y luego hizo parte de aquella gran selección Colombia que disputó el Campeonato del Mundo de 1990. Que todos los equipos grandes que venían acá perdían. Como les dije en la rueda de prensa, se iban con las lágrimas en los ojos. Millonarios, Santa Fe, Junior, Nacional, Cali, todos los equipos grandes venían acá y se iban llorando. Iván René Valenciano, goleador en aquella época en el fútbol internacional, hizo parte de la selección Colombia que disputó el Campeonato del Mundo de 1994 en Estados Unidos. Valenciano se vistió con la camiseta de Bucaramanga en el año 2000 y sus goles salvaron al Leopardo de irse a la segunda división del fútbol nacional. Sí, importante, yo creo que fue inicio de una buena campaña que al final nos llevó al Mundial de Estados Unidos 94, yo creo que ir a jugar un Mundial es una alegría para cualquiera. Andrés Estrada, el volante de paso por Nacional y Deportivo Cali, también jugó en Atlético Bucaramanga. Lo hizo arrancando la década del 2000. Él hizo parte de la Selección Colombia en 1998. Herman El Carepa Gaviria, que incluso anotó gol en el Campeonato Mundial de 1994 frente a Suiza en los Estados Unidos, hizo parte del Atlético Bucaramanga en el año 2002, en aquel gran equipo dirigido por Alexis García y donde se destacaban muchos jugadores como el portero Juan Carlos Henao. Otro que anotó gol con la Selección Colombia en un Campeonato del Mundo, Leider Preciado, en 1998 actuó en el Atlético Bucaramanga en la segunda división en el año 2010, estuvo únicamente 6 meses y no le fue nada bien. Seguimos con colombianos. Farid Díaz, que arrancó su carrera aquí en Atlético Bucaramanga y jugó varios años, 2004 y 2005, luego se fue para el Atlético Nacional, allí se consagró en la selección colombiana e hizo parte del equipo que disputó el Campeonato del Mundo de Rusia 2018. Que solo uno como futbolista la puede sentir y más cerca de estar en un mundial, pero como te dije, con la cabeza al frente. Carlos Mario Hoyos, quien tuvo un paso fugaz como jugador del equipo Atlético Bucaramanga, luego como entrenador estuvo un buen tiempo, pero como jugador un paso fugaz, hizo parte de la Selección Colombia en el Campeonato Mundial de 1990. Llegó lesionado y no pudo jugar, sí estuvo actuando en cancha durante gran parte de la eliminatoria. Ricardo El Chicho Pérez, jugador manizalita que estuvo en el Campeonato Mundial de 1990 y también de un corto paso por Atlético Bucaramanga, otro de los 17 jugadores mundialistas que pasó por el Leopardo. Y el último colombiano que ha hecho parte de la Selección Colombia y del Atlético Bucaramanga es Teófilo Antonio Gutiérrez, actualmente jugador del equipo Leopardo y quien hizo gol en la mejor actuación de Colombia en un mundial en Brasil 2014. Él anotó en uno de los partidos y además fue titular en los 6 encuentros de la Selección Nacional. Y empezamos con los extranjeros. Este nombre los va a sorprender bastante. Gracias a Javier Orlando Mantilla, quien nos suministró este nombre y lo pudimos constatar. El yugoslavo Dragoslav Sakularat hizo parte de la selección de su país en 2 campeonatos del mundo, en 1958 y en 1962. Jugó 9 partidos y además fue cuarto del mundo. Luego llegó a Colombia, jugó en varios equipos y estuvo en el Leopardo en 1971, un nombre que la mayoría no teníamos en el radar. Seguimos con extranjeros, un costarricense, Claudio Jara, que jugó el Mundial de 1990 con su país y que también hizo parte de Atlético Bucaramanga. Agustín El Mencho Balbuena, es
Es argentino, hizo parte de la selección de su país en el Mundial de 1974 y luego vino al equipo Atlético Bucaramanga. Y vamos con dos jugadores que hacen historia con el Bucaramanga. Uno, Gabriel Gavilán Gómez, panameño. Es el único jugador que actuando con la camiseta de Atlético Bucaramanga en ese mismo momento jugó un campeonato del mundo. Lo hizo en el año 2018, cuando integró la selección nacional de su país, Panamá, dirigida por Hernán Darío El Bolillo Gómez, y a su vez hacía parte del Atlético Bucaramanga. He tenido revelaciones, hasta mi esposa la semana pasada se despierta y me dice que había tenido ese sueño, que habíamos ganado 2-1 en Estados Unidos, que mi hijo quería entrar al campo a celebrar el pase al Mundial. Y el último, Daniel Killer, argentino. Es el único jugador que se ha vestido con la camiseta de Atlético Bucaramanga y que ha sido campeón del mundo. Integró la selección argentina de 1978, que en su país derrotó a Holanda en la gran final y se consagró como campeón del Mundial de 1978. Luego, arrancando los 80, llegó al Atlético Bucaramanga. Estos son los 17 jugadores que han jugado un campeonato del mundo y han actuado también en Atlético Bucaramanga. Otros han llegado pero no como jugadores, técnicos, directivos y demás. El caso de Bernardo Redín, de Óscar Córdoba, de José Basualdo y otros tantos. Más curiosidades como siempre del Atlético Bucaramanga y del deporte aquí en Tiro de Esquina. Chao.